Frecuentemente acostumbramos a imaginar a los campos de concentración, los desagradables lugares a donde desafortunados civiles van a parar en tiempos de guerra por el simple hecho de tener cierta ascendencia racial o cultural, como algo exclusivamente de los alemanes o de los nazis, que se utilizó solamente en la Segunda Guerra Mundial, pero esto es totalmente falso. A finales del siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia de Cuba, España envió a miles de cubanos a campos de concentración. A principios del siglo XX, durante las guerras boeres de Sudáfrica, el Reino Unido envió miles de afrikaners a campos de concentración. Todo esto sucedió un buen tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que es más impresionante todavía es que durante este conflicto, países latinoamericanos también abrieron campos de concentración en su territorio. Campos de concentración que por mucho tiempo estuvieron ocultos y en secreto. Venezuela fue, durante un tiempo, un país muy importante para los alemanes. No solo el país había sido objetivo de la migración alemana en los años que antecedieron en la Segunda Guerra, sino que también los alemanes ocupaban un puesto muy importante en la economía del país, y la propia Alemania nazi tenía un extraño interés sobre este país sudamericano. En 1942, Venezuela estaba siendo gobernada por Isaías Medina Angarita, y luego del hundimiento de barcos venezolanos por parte de submarinos alemanes, si bien no declaró directamente la guerra a Alemania, se declaró en estado de beligerancia y promulgó medidas de guerra. Entre estas medidas estaba la construcción de un campo de concentración en la región de Rubio, en el estado de Táchira, que sería utilizado exclusivamente para los alemanes. No se sabe si el Estado venezolano tomó medidas contra japoneses o italianos. No hay mucha información sobre las condiciones de este campo de concentración ni a cuántos alemanes albergó. Se sabe que el Estado venezolano logró capturar y recluir allí a muchos auténticos espías. No se sabe cuántos exactamente. De lo que sí se tiene certeza es que un año después de terminada la guerra, en 1946, el campo de concentración de Rubio fue disuelto y la mayoría de los alemanes que se encontraban allí fueron deportados. A pesar de esto, muchos de ellos regresarían a Venezuela años más tarde. En Colombia ocurrió una historia un poco similar. Este país trató de mantenerse neutral por la mayor parte del tiempo. Sin embargo, dentro del país había un fuerte sentimiento pro-estadounidense e indirectamente, por supuesto, pro-aliado. La chispa que encendió la mecha y causó la entrada de Colombia en la Segunda Guerra Mundial fue el hundimiento de un barco colombiano por un submarino alemán. Un año después, en 1944, el gobierno colombiano, dirigido por el político liberal Alfonso López Pumarejo, convirtió un viejo hotel en la región de Fusagasugá, muy cerca de Bogotá, en un campo de concentración. Allí el gobierno colombiano confinó no solo a alemanes y japoneses, sino también a colombianos con alguna de estas ascendencias. Muchos de los alemanes confinados en estos campos de concentración tuvieron sus propiedades confiscadas por el gobierno colombiano, por lo que muchos quebraron y se volvieron pobres. Las condiciones en el campo de concentración de Fusagasugá no eran tan terribles. Los confinados podían ser visitados por sus familiares y podían dedicarse a la siembra, a la pesca, a la carpintería y a la albañilería. Sin embargo, siempre bajo estrictas normas y horarios. Las autoridades colombianas, a pesar de que obligaban a los alemanes y japoneses a estar allí, al mismo tiempo les obligaban a pagarles la estadía, como si se tratara de un hotel común y corriente. Esto facilitó la quiebra económica de muchos de ellos. A finales de 1945, el campo de concentración colombiano cerró y la mayoría de los 100 alemanes y 11 japoneses que estuvieron allí recluidos fueron deportados de vuelta a sus países. Algunos de ellos regresaron a Colombia años más tarde. Estos fueron los campos de concentración que existieron en Venezuela y Colombia durante la Segunda Guerra Mundial. Si tienes alguna otra información extra sobre alguno de los temas que mencioné, eres más que bienvenido a dejarlo en los comentarios en la parte inferior. Si tienes más interés en saber qué otros países vecinos de Latinoamérica también tuvieron campos de concentración, te invito a visitar la lista de reproducción del canal sobre esta interesante miniserie. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.